En el peor momento de Ana, aproveché su vulnerabilidad y la violé. Cuando finalmente se casó con el amor de su vida, maté a su esposo. Ella también me maltrató de todas las formas posibles, me cegó y varias veces casi acaba con mi vida. Todos creían que nuestra relación era una cuestión de vida o muerte, pero nadie podía imaginar que, cuando finalmente llegó a la cima, me rogaría de manera tan humilde que la amara. Para entonces, yo ya estaba muerto. ¿Cómo puede un muerto amarla? Capítulo 1. Ese pasado inconfesable entre la señorita y yo. El día que salí de prisión fue el mismo día en que Ana, la heredera del grupo Gutiérrez, heredaba formalmente el negocio familiar. Mis compañeros de celda se regodeaban, especulando sobre de qué manera moriría. Después de todo, 8 años atrás, había sido tan audaz como para subirme a la cama de esta señorita. Aunque luego cumplí 8 años de prisión por violación, probablemente eso no bastaría para aplacar el odio que la señorita sentía hacia mí. Pero nadie sabía que esa noche, Ana estuvo gritando mi nombre toda la noche, e incluso dio a luz a mi hijo. Mientras reflexionaba sobre esto, un Mercedes-Benz se detuvo frente a mí. Ana, a quien no veía desde hacía 8 años, bajó del coche. Llevaba unos tacones de aguja de 10 centímetros, pero caminaba con gran estabilidad. Ya no era esa joven que antes no podía caminar bien con tacones. Un dolor sordo se extendió por mi cuerpo. Miré a Ana, con ganas de llorar, pero tuve que contenerme. Sonreí levemente. Justo en ese momento, Ana me dio una bofetada. Después de todos estos años de vida cómoda, la fuerza de su golpe no era grande, pero me dejó aturdido. ¿Me odiaba tanto así? Parecía que así era. Ana hizo una seña y varios guardaespaldas se acercaron y me obligaron a subir a una furgoneta que estaba detrás. A plena luz del día, Ana era realmente descarada. ¿Por qué habíamos llegado a este punto? Éramos las personas más cercanas. ¿Cómo habíamos terminado así? De camino a la mansión Gutiérrez, ya había recibido una paliza. Cuando me arrojaron brutalmente del coche, mi cabeza golpeó contra la estatua de león de piedra en la entrada, lastimándome mucho. El fino tacón de Ana pisó mi mano. Su rostro estaba lleno de odio. Javier, realmente quiero saber, ¿quién te dio el valor para atreverte a tocarme? No tuve tiempo de hablar, y Ana no esperó a que lo hiciera. Con un gesto, los guardaespaldas me arrastraron al sótano. Docenas de torturas fueron aplicadas sobre mi cuerpo. Este fue el regalo de bienvenida que Ana me dio después de tantos años sin verme. En medio del dolor, recordé vagamente mi pasado con Ana. Muy poca gente sabía que la famosa señorita de la familia Gutiérrez, Ana, era en realidad una hija ilegítima, e incluso había crecido en una remota aldea en las montañas hasta los 19 años. Y nadie sabría que fue criada poco a poco con el dinero que yo, a quien luego despreciaría, ganaba cargando ladrillos en una obra de construcción. A los 18 años dijo que se casaría conmigo, pero a los 19, fue reconocida por la familia Gutiérrez. Resultó que sus hermanos y hermanas mayores habían muerto en luchas internas entre familias adineradas. Solo quedaba ella. De una chica de la montaña a la heredera del grupo Gutiérrez, Ana pasó de la pobreza a la riqueza casi de la noche a la mañana. Pero, ¿qué debía hacerse conmigo, esa partícula de lodo que una vez había manchado su vestido? Al principio, Ana no lo sabía, e incluso tomó la estúpida decisión de mantenerme a su lado, pero luego se arrepintió. Quería deshacerse de mí, junto con su pasado como chica de la montaña, pero no sé si era de corazón blando o despiadado. No quería darme una muerte rápida, ni permitirme vivir cómodamente. Estaba colgado de la pared, mi sangre goteaba poco a poco en el suelo. El dolor era insoportable, tan intenso que parecía adormecerme. Este era el camino que yo mismo había elegido, no podía culpar a nadie más. Mi vista se nublaba, y comencé a sospechar que moriría allí. El sonido de los tacones en el suelo era como si pisaran mi corazón, un dolor punzante y constante. Con gran esfuerzo, levanté la cabeza y vi a Ana entrar. Señorita. Los guardaespaldas bajaron los látigos y saludaron a Ana inclinándose. Ana hizo una seña y los guardaespaldas salieron. Ana se acercó a mí y observó con satisfacción mi lamentable estado. Tenía razón en estar satisfecha. No sabía cuántas heridas tenía en el cuerpo, algunas áreas ya estaban entumecidas por el dolor, como si ya no fueran parte de mí. Sabía que quien entraba a esta habitación, si no moría, perdía al menos media vida. ¿Por qué venía Ana en este momento? ¿Quería burlarse? Ahora que lo había visto, debería estar muy contenta. Javier, te pregunto por última vez, ¿por qué lo hiciste? La mirada de Ana estaba llena de un odio inmenso, una mirada que me despedazaba una y otra vez, haciéndome desear una muerte rápida. Yo la amaba tanto, quería protegerla toda la vida, no hacerla sufrir, pero al final le causé tanto odio. Mi corazón volvió a doler, como si me estuvieran clavando agujas.
8 años atrás, Ana también me había hecho esta pregunta. En ese entonces, yo estaba de pie junto a su cama. Ana estaba acostada en la cama, llena de marcas, desconcertada y confundida, llena de injusticia e inocencia. Pero sobre todo, estaba enfadada, decepcionada, furiosa. No podía creer que alguien en quien confiaba tanto hubiera hecho algo así. Ana, con solo 20 años, no sabía lo que había pasado. Solo sabía que la había violado después de que ella se emborrachara, y que su padre pronto llegaría. Atrapados infraganti, probablemente no tendría un buen final, y ella tampoco, después de todo, iba a ser enviada a un matrimonio por conveniencia. ¿Cómo podría hacerlo ahora? En ese momento, bajé la cabeza. No sabía cómo explicarlo, pero mi actitud, en ojos de Ana, era de culpabilidad. Así que, llena de furia, llamó a la policía, dijo que la había violado y me envió a prisión. 2 meses después, fui condenado a 8 años de prisión. Al mismo tiempo, recibí 2 noticias. Primera, que mi madre, después de enterarse de lo que había hecho, afligida, vino a la ciudad a buscarme, pero desafortunadamente sufrió un accidente de coche. Ya estaba muerta, incinerada, enterrada. Ya no volvería a ver a mi madre. La segunda noticia fue que Ana estaba embarazada y había decidido tener al niño. Esa fue la última vez que tuve noticias de Ana en los siguientes 8 años, hasta el día de hoy, cuando salí de prisión. Si ese niño había nacido, ya debería tener más de 7 años. Pero Ana todavía me preguntaba sobre lo sucedido aquel año. No podía responder. ¿Cómo podía decirle que aquella noche no fue un accidente, que fue su padre, el señor Gutiérrez, quien le dio drogas y planeó llevarla a la cama de un inversionista? El señor Gutiérrez, que siempre había favorecido a los hijos sobre las hijas, ¿cómo iba a entregar su imperio a una hija ilegítima de origen incierto? Pero sus hijos varones habían muerto todos, no le quedaba más remedio. Ana era una mujer, aunque la despreciaba, aún podía ser de alguna utilidad. Colgando el nombre de hija del señor Gutiérrez, podría venderse por un buen precio. Esta era la verdadera razón por la que Ana fue llevada de vuelta a la familia Gutiérrez. Yo también me enteré esa misma noche, pero ya era demasiado tarde para decirle algo a Ana. Le habían drogado, estaba fuera de sí, no sabía lo que hacía. Solo sentía una necesidad urgente, incluso sin saber a quién abrazaba. Asterisco capítulo 2, un gorrión de las montañas no es bien recibido. El señor Gutiérrez subestimó a su inversionista. Al ver a Ana, frunció el ceño con desdén. Una chica del campo, no me interesa, no sé si tendrá pulgas. Pero como ya se la habían entregado, devolverla tal cual habría dañado la armonía entre hombres de negocios. El inversionista, don Carlos, corpulento y de más de 50 años, señaló casualmente al guardaespaldas que siempre seguía a Ana, es decir, a mí. Tu señorita es para ti. Por supuesto, no podía hacerle realmente nada a Ana. Indignado, quise llevármela, pero sus hombres nos rodearon. Una decena de guardaespaldas bloquearon la puerta, no podía escapar. Don Carlos se rió con suficiencia. Vaya, chico, eres bastante leal. Espera, ¿tú también desprecias a esta chica del campo? No me gusta dificultarle las cosas a la gente. Si tú también la desprecias, entonces se la doy a mis subordinados. Al ver las miradas lujuriosas de esos hombres, don Carlos avivó el fuego. Hoy he traído a mucha gente, no está bien favorecer a uno solo. Que uno juegue y los demás miren tampoco es bueno. Mejor que lo hagan todos juntos. Recorrí con la mirada a esos hombres, ansiosos y excitados. Sabía que el inversionista no mentía, pero ¿cómo podía permitir que esa gente? Al final, apreté los dientes. Lo haré yo. Ja, 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 el que es sensato sabe cuándo ceder. Joven, veo futuro en ti. Dicho esto, se quedó allí, observando con interés mientras le quitaba la ropa a Ana. En ese momento, me sentí profundamente humillado, no por mí, sino por Ana, a quien llevaba en brazos. Ana, si hubiera sabido que esto pasaría, no te habría dejado volver a la familia Gutiérrez. Pero ahora, ya que las cosas habían llegado a este punto, si necesitas odiar a alguien, ódiame a mí. Afortunadamente, don Carlos tuvo que irse antes por un asunto, así que ordenó a sus hombres que vigilaran la puerta y me observaran desde fuera. Hoy no me iría sin haber cumplido la tarea. Ana, bajo los efectos de la droga, había perdido la razón, se aferraba a mí pidiendo besos, abrazos, y gritaba mi nombre sin parar. Don Carlos amablemente me informó que la droga era muy potente, que si no hacía algo esa noche, con la puerta vigilada no podría salir, no podría llevar a Ana al hospital, y probablemente ella quedaría hecha un despojo. Toda clase de cosas repugnantes se juntaron, pero yo era impotente. Era un inútil, no podía proteger a la chica que amaba.
Esa noche, miré a la chica que amaba profundamente, viéndola sufrir tal humillación, todas esas emociones se mezclaron. No puedo imaginar cómo logré superar aquella noche. Solo recuerdo que Ana, en su estado inconsciente, no dejaba de gritar mi nombre. En ese momento, creí vagamente que ella me amaba, tal como yo la amaba a ella. Después de todo, habíamos crecido juntos desde pequeños. Yo la había criado, ella dependía mucho de mí. Dijo que me amaba, dijo que se casaría conmigo. Cuando a los 19 años la familia Gutiérrez fue a buscarla, se aferró desesperadamente a mi brazo, diciendo que me llevaría con ella. Dijo que si yo no estaba a su lado, tendría miedo, no tendría seguridad. Así que acepté. Vine a la familia Gutiérrez y me convertí en su guardaespaldas. Dije que sería la persona más leal a su lado, pero la persona más leal la lastimó, la violó. Ana estaba tan furiosa. En aquel entonces aún podía llorar. Llorando, me preguntó por qué lo había hecho, por qué la había lastimado. No podía contarle una verdad tan cruel. Prefería que me odiara a que se sintiera humillada, a que se decepcionara de su padre y de todo lo que la rodeaba. En ese momento, oculté toda la verdad. Cuando el señor Gutiérrez se enteró de que Ana no había logrado su objetivo, se enfureció, pero yo ya estaba arrestado. Aunque estuviera furioso, no podía hacer nada, solo pidió a la gente de la prisión que me recibiera bien. No esperaba que, después de 8 años, Ana todavía me hiciera la misma pregunta. En aquel entonces la amaba, y además tenía a mi madre como punto débil, pero ahora mi madre ya había muerto. Según decían, fue la gente de Ana quien se encargó del funeral, la incineraron sin ceremonias y la enterraron en cualquier lugar. Pero mi madre había sido tan buena con Ana, la había cuidado como a una hija. ¿Cómo pudo ser tan despiadada? Las cosas habían llegado a este punto, de nada servía hablar. Después de todo, era mi propia elección, no podía culpar a otros, pero nada volvería a ser como antes. Esos 8 años de prisión que cumplí no podían compensarse, y mi madre no volvería. A veces odiaba mi ocultamiento de entonces, odiaba mi sacrificio que creía tan grandioso. Así que ya no le diría la verdad a Ana. Me limité a sonreírle. ¿Acaso se necesita alguna razón? En ese entonces codiciaba tu belleza, y tú, borracha, no parabas de importunarme, tomando la iniciativa de besarme, abrazarme y quitarme la ropa. Yo, en la flor de la vida, ¿cómo podría haberme contenido? Estas palabras avivaron completamente la furia de Ana. Gritó histéricamente y me agarró del cuello con fuerza. ¿Sabes en qué me has convertido? Todos saben que fuiste tú quien me violó. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido mi vida todos estos años? Ana hablaba entre dientes apretados, con lágrimas brillando en sus ojos. Así que todavía podía llorar. De repente, pensé que tal vez esa joven no había cambiado tanto. Pero la siguiente frase de Ana me hizo enfrentar la realidad por completo. Mientras tú vivas, siempre serás mi pasado oscuro. Los demás saben que fuiste tú quien me violó, hasta ahora no he tenido un prospecto de matrimonio adecuado, y todo es por tu culpa. El rostro de Ana estaba lleno de una maldad que nunca antes había visto. Me sentí asustado de una chica a la que había cuidado desde pequeña. Cada vez que pienso en ti, recuerdo que antes era una chica del campo, una plebeya sin clase. Todo esto es tu culpa. Javier, ¿por qué no te mueres? Mi corazón se estremeció. Así que quería que me muriera. Con razón me torturaba así, aunque en el estado en que estaba, aunque no estuviera muerto, probablemente no me faltaba mucho. Solo que, antes de morir, tenía una última petición. Sonreía a Ana. Está bien, después de todo, mi vida está en tus manos. Si quieres que muera, moriré. Pero quiero ver a ese niño. Solo un vistazo, después mi vida está en tus manos, ¿de acuerdo? ¿Qué niño? Ana puso una actitud de indiferencia. Extendí la mano con esfuerzo para alcanzarla, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, la bajé de repente. ¿Dónde está ese niño ahora? Quiero verlo, solo un vistazo. Ana finalmente dejó de fingir conmigo. Esbozó una sonrisa burlona. Me temo que después de verlo, ya no querrás verlo más. Dicho esto, Ana pidió que me bajaran de la pared y llevó a mí yo ensangrentado a ver a ese niño. Capítulo 3. Ella quiere que el niño y yo muramos juntos. Me sentí un poco alarmado. Quiero cambiarme de ropa primero, temo asustarlo. Tranquilo, no se asustará. Ana habló con una seguridad absoluta. No sabía por qué, su actitud tan extraña me daba miedo. Cuanto más me acercaba a ese niño, más me alarmaba. Era mi hijo, pero desde su nacimiento hasta ahora nunca lo había visto, ni siquiera sabía si era niño o niña. El coche se alejaba cada vez más de la mansión Gutiérrez. Suspiré. Ana había tenido un hijo sin estar casada. Por supuesto que no era apropiado criarlo en la familia Gutiérrez, era normal, pero no esperaba que Ana me llevara a un orfanato. Me quedé temblando en la entrada,
cubierto de sangre, sin poder caminar, necesitaba que me arrastraran. ¿Llevaste al niño a un orfanato? Ana se rió fríamente y siguió caminando. Cerré los ojos, con el corazón destrozado, pero no imaginaba que lo peor todavía estaba por venir. Ana me llevó a través de las filas de habitaciones del orfanato, deteniéndose finalmente en un pequeño rincón. Abrió la puerta, dentro solo había una cama sencilla, y en la cama yacía un niño. Parecía tener 7 u 8 años, era un niño, de aspecto robusto, pero en ese momento tenía los ojos cerrados y sus manos y pies estaban atados firmemente a la cama. Ya no pude contenerme, me abalancé tambaleante hacia él. Mis lágrimas cayeron incontrolablemente. Ana, ¿por qué hiciste esto? Sabía que Ana me odiaba, podía entenderlo y aceptarlo, pero el niño era inocente. ¿Qué había hecho mal para que Ana lo tratara así? Quise tocarlo, pero temía estar demasiado sucio y no me atrevía. El niño despertó en ese momento. Estaba pensando en qué decirle, cuando de repente se enfureció, forcejeando con fuerza y gritando a voz en cuello. Su fuerza era enorme, la cama de metal parecía moverse con sus acciones. Lo miré fijamente, sin saber qué decir. Una sospecha terrible rondaba en mi mente. De repente, entendí lo que pasaba. Ana se rió fríamente en ese momento. Cuando este niño nació, parecía no tener ningún problema, pero poco a poco me di cuenta de que era un tonto, estaba enfermo. En nuestra familia Gutiérrez, ya es bastante vergonzoso que yo, una soltera, haya sido violada y quedado embarazada. No puede haber también un loco, así que lo traje aquí. Ana me miró fijamente. Javier, todo esto es por tu culpa, todo es tu culpa. Es por tu sucia sangre que di a luz a un niño tan risible. Si lo hubiera sabido, debería haberlo dejado morir en mi vientre, para evitar que naciera y me avergonzara. Te odio, lo odio a él, los odio a los dos. Son ustedes los que me han llevado a esto. Ya me había quedado sin palabras. Mi hijo estaba enfermo, y yo no lo sabía. En ese momento, el niño se liberó de sus ataduras, saltó y se abalanzó sobre mí, mordiendo mi brazo con tanta fuerza que casi arrancó un pedazo de carne. Ya debilitado, su embestida me tiró al suelo, sin fuerzas para resistir. Ana se rió y le dijo a un guardaespaldas cercano, deja que estos dos, padre e hijo, se destruyan entre ellos, ¿qué te parece? Ana se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con llave, en la habitación solo quedamos el niño y yo. Yo era un adulto, pero estaba lleno de heridas, me costaba trabajo moverme. El niño solo tenía 7 u 8 años, pero tenía una fuerza descomunal. Era muy probable que muriera a manos de mi propio hijo, pero no quería resistirme. Con esfuerzo, extendí la mano y acaricié su cabeza. El niño era realmente guapo, se parecía mucho a Ana, con ojos grandes y piel blanca, pero su mirada siempre vagaba en otra dirección, y de su boca salían rugidos similares a los de un animal. Todo esto me decía que mi hijo estaba enfermo. Bueno, así está bien. Dejemos que el niño y yo nos quedemos juntos. Vida o muerte, lo acepto. Pero el guardaespaldas de Ana regresó. En su mano llevaba un cuchillo, que arrojó frente a mí. La señorita dijo que espera que los dos mueran. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? El guardaespaldas se fue después de hablar. Yo estaba tirado en el suelo, con el niño encima, el cuchillo al alcance de mi mano. ¿Qué quería decir Ana con esto? ¿Acaso quería que padre e hijo nos destruyéramos mutuamente? No lo sabía, pero el niño también vio el cuchillo. Este juguete nuevo captó su atención. Me soltó y extendió la mano para tomar el cuchillo. Me alarmé y, con fuerza, presioné el cuchillo bajo mi cuerpo. Este simple movimiento agotó todas mis fuerzas. Jadeaba, el movimiento había hecho que mis heridas sangraran de nuevo. El cuchillo desapareció de la vista del niño. Se enfadó y volvió a concentrar toda su fuerza en mí, mordía, pellizcaba, pateaba. El dolor nublaba cada vez más mi vista. Intenté mantener los ojos abiertos para mirar al niño. Por suerte este niño no tenía conciencia, sino, en el futuro, si se enteraba de que había matado a su propio padre, ¿cómo se sentiría? No me atrevía a moverme, por miedo a que el cuchillo escondido saliera a la luz. Si el niño lo agarraba y se hacía daño, eso sí que sería terrible. Lo miré y dije, no sé si tu mamá te puso un nombre, pero papá sí te puso uno. En la prisión, pensaba en este niño todos los días. No sabía si era niño o niña, así que le puse un nombre que servía para ambos. Paz, soy papá. Solo deseaba que estuviera sano y salvo, pero este simple deseo mío no se cumplió. Paz no estaba sano ni salvo. Paz parecía tener energía infinita. Llevaba no sé cuánto tiempo maltratándome, pero no parecía cansarse. Mi sangre parecía estimularlo, volviéndolo más salvaje, usando toda su fuerza para golpearme. Empecé a preocuparme, si moría aquí, ¿vendría alguien a sacar mi cuerpo?
Si me pudría aquí y el olor molestaba a Paz, ¿qué haría? Justo cuando divagaba, la puerta se abrió de nuevo. Pensé que era Ana y miré esperanzado, pero me decepcionó. El recién llegado era un joven desconocido. ¡Ay, qué escena tan sangrienta, qué miedo! Se tapó los ojos de manera exagerada, pero la sonrisa maliciosa en su rostro me demostraba que no tenía miedo, no solo eso, incluso parecía disfrutarlo. ¿Quién eres tú? Casi agoté todas mis fuerzas para poder decir esta frase. El hombre sonrió, no me conoces, pero deberías conocer a mi padre. Mi padre es don Carlos. Don Carlos, el inversionista a quien el señor Gutiérrez había tratado de complacer, quien me obligó a violar a Ana. Él era el principal responsable de que Ana y yo hubiéramos llegado a este punto. Asterisco capítulo 4, lo siento, aún estoy en tu contra. Mientras el odio se extendía descontrolado en mi corazón, el joven volvió a hablar, me llamo Álvaro. Hoy no vine por otra cosa, vine a salvarte a ti, y también a tu hijo. Dicho esto, entraron varios guardaespaldas detrás de él, que nos levantaron a Paz y a mí. Paz forcejeaba sin parar, necesitaba que dos personas lo sujetaran con fuerza. No le hagas daño, grité ansioso. Álvaro se rió, hermano, preocúpate primero por ti mismo. Estás mucho peor que él. Algunas de mis heridas todavía sangraban lentamente, otras apenas habían cicatrizado. Con el más mínimo movimiento, se reabrirían de inmediato. Donde yo había estado acostado antes, se había formado un charco de sangre. Si Paz no fuera un niño normal, ya se habría asustado con todo esto. Álvaro ignoró mi resistencia y no quiso darme ninguna explicación. Me sacó a rastras de manera muy autoritaria. Ya no tuve fuerzas para resistir, y pronto me desmayé. Pero no esperaba que Álvaro me llevara a su casa. Cuando desperté, varios médicos me rodeaban. Álvaro parecía muy satisfecho. Mi prometida es realmente cruel, te ha dejado en este estado. ¡Ay, qué miedo me da! Esta mujer es demasiado despiadada. ¿Qué dijiste? Estaba un poco confundido. Mis heridas las había causado Ana, pero Álvaro dijo prometida, ¿qué significaba eso? No lo sabías, ¿verdad? Ana ha tenido mucho éxito en el mundo de los negocios estos años. Antes, el señor Gutiérrez le rogaba a mi padre que le diera trabajo, pero ahora ya está a la par de nuestra familia. En los negocios, no hay enemigos eternos, solo intereses eternos. Mi padre quiere que me case con ella, pero ya sabes, esa mujer es solo una chica pueblerina de las montañas, apariencia común, figura común, realmente no me atrae mucho. Además, su pasado es demasiado sucio. Álvaro no paraba de insultar a Ana. No pude contenerme e intenté levantarme para darle una lección, pero mi movimiento solo logró abrir mis heridas, sin ningún otro efecto. Álvaro hizo un sonido de admiración, realmente eres un romántico. Escucha lo que te digo, aunque no me atraiga, aún tengo que casarme con ella. En el futuro, ella vivirá aquí, pero esta mujer es muy ambiciosa, a mi padre le preocupa que no pueda controlarla, así que me pidió que te invitara a venir. Mientras estés aquí, Ana estará bajo nuestro control. Después de todo, tú eres su pasado oscuro. Álvaro fue muy directo. Sí, también lo sabía claramente, como Ana había dicho antes, mientras yo viviera, sería su pasado oscuro, su triste pasado del que nunca podría deshacerse. ¿No decían que yo era realmente una plaga en toda regla? Pero, hermano, te aconsejo que no intentes hacer nada inapropiado. Después de todo, tu hijo todavía está en nuestras manos. Si obedeces, te garantizo que ese pequeño loco seguirá vivo. Si no obedeces, ninguno de los tres tendrá un buen final. Álvaro salió después de hablar. Solo vino a amenazarme, y después de hacerlo, ya no quiso mirarme. Tanto yo como Ana éramos ese tipo de personas que estos jóvenes ricos y arrogantes más desprecian. Gente tan baja como nosotros, que ni siquiera debería aparecer ante ellos en toda la vida, un día tuvo la oportunidad de estar a su mismo nivel. ¿Cómo podía aceptarlo? No me atrevía a imaginar cómo se sentiría Ana si me viera al lado de Álvaro. Ahora estaba en el bando opuesto a Ana. Iba a hacer que me odiara de nuevo. Pero, Ana, no tengo otra opción. Puedo morir, pero debo proteger a Paz. Asterisco capítulo 5, el padrino de su boda. Pero probablemente a Ana tampoco le importaba, pensé con autodesprecio, después de todo, antes me había dicho que Paz y yo muriéramos juntos. No sabía cómo había resuelto Álvaro el hecho de llevarnos a Paz y a mí tan descaradamente, pero Ana no vino a buscarnos. Esto me hizo entender más claramente que a Ana no le importaba yo, para nada. Cuando mis heridas mejoraron un poco, forcejeé para levantarme de la cama. Fuera de la puerta había guardaespaldas vigilando. Al verme, se mostraron muy feroces. ¿Qué estás haciendo? Regresa. Quiero ver a Paz. Busquen a su jefe, déjenme ver a Paz. Vaya,
parece que te gusta mucho este pequeño loco. Álvaro apareció en ese momento desde la esquina. Parecía desdeñoso, un pequeño loco así, ¿y no te parece vergonzoso? ¿Realmente lo consideras tu hijo? Él es mi hijo. No me importa lo que quieras hacer, pero pases mi línea roja. Está bien, si te gusta, entonces cuida de él. Ese pequeño loco ha herido a varios de nuestros sirvientes en los últimos días, estoy muy harto. Bajo las órdenes de Álvaro, los guardaespaldas llevaron a Paz a mi habitación. Al llegar a un entorno desconocido, se volvió más violento, y al verme, me mordió. Lo abracé con fuerza, con el corazón destrozado. Él era inocente, no había hecho nada malo. Era una lástima que hubiera tenido mala suerte y tuviera que pasar por todo esto. Si pudiera elegir, quizás tampoco querría ser mi hijo. Cuidar de Paz no era fácil. No tenía razón, parecía no sentir dolor. Cuando estaba excitado lastimaba a otros y también se lastimaba a sí mismo. No quería que se hiciera daño, solo podía abrazarlo con fuerza, dejar que descargara toda su ira y violencia en mí. Después de varios días, mis heridas no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Pero entonces Álvaro vino a decirme que en una semana sería su boda con Ana, y que yo debía aparecer como padrino. Nunca había pensado que algún día tendría la oportunidad de asistir a la boda de Ana, incluso como padrino. Pero no tenía fuerza para resistir, así que, apretando los dientes, acepté. Al verme tan dócil, Álvaro se puso muy contento. Murmuró, una mujer mancillada, ¿quién querría casarse con ella? Yo no la quiero. Sí, tú no la quieres, pero no tienes más remedio que casarte con ella, ¿verdad? Por dinero, por intereses, ustedes siempre pueden hacer cosas en contra de sus principios. Por supuesto, yo también. El día de la boda, en cuanto Ana me vio, su expresión cambió al instante, no podía ocultar la aversión en su rostro. Álvaro, frente a todos, rodeó con intimidad la cintura de Ana. Parecían una pareja de enamorados, pero yo lo oí burlarse al oído de Ana. Imagino que no te lo esperabas, ¿verdad? Tu amante es el padrino de nuestra boda hoy. ¿Estás contenta? Mi corazón se sentía como si lo estuvieran cortando con un cuchillo. Comprendí profundamente que mi existencia era una daga que apuñalaba a Ana. Mientras yo viviera, cualquiera podría usarme para herirla. Quizás realmente debería haber muerto hace mucho tiempo. Solo si moría, estas cosas no volverían a suceder, y Ana no tendría que enfrentarse again a una realidad tan triste. De repente me arrepentí, quizás no debería haber ido a ver a Paz en ese entonces. Si no lo hubiera hecho, Paz podría haber seguido viviendo en el orfanato, Álvaro no se habría fijado en él, no lo habrían traído aquí, no estaría en peligro constante. Y quizás si yo no existiera, Ana no odiaría tanto a Paz. Todo es mi culpa. Capítulo 6. La noche es corta, diviértanse. La boda se celebró sin problemas. Como padrino, los acompañé a lo largo de toda la ceremonia. Bajo el traje, todavía tenía docenas de heridas, cualquier movimiento un poco brusco me causaba dolor. Antes de que comenzara la boda, le pedí al médico que me vendara más capas, para que la sangre no saliera al exterior. En fin, no arruinaría la boda de Ana. Álvaro dijo que no sabía beber, así que el alcohol destinado a los novios lo bebí yo. El licor fuerte me ardió en la garganta, me sentía mareado. Parecía que me reía, pero también parecía que lloraba. El dolor del corazón y el dolor físico me dejaban completamente entumecido. En realidad, no entendía cómo había llegado a este punto. Quizás desde el año en que Ana cumplió 19 años y la encontró la familia Gutiérrez, nuestros destinos ya no estaban en nuestras manos. Si en ese entonces nuestra familia no hubiera acogido a Ana, quizás yo todavía estaría viviendo en esa aldea en las montañas, ganando unos pocos miles al mes con trabajo duro, pero al menos viviría como una persona, al menos mi madre todavía estaría viva. Parece que el destino siempre es tan extraño, de repente el camino adelante cambia y cambia, completamente fuera de nuestro control. Al terminar la boda, Álvaro me dio otra copa de vino, incluso esta vez Ana y él también bebieron. No sospeché nada y volvimos juntos a casa de Álvaro. Sabía que luego llegaría el momento de la luna de miel para la pareja. Justo cuando pensaba en regresar a mi habitación, Álvaro me detuvo. Espera, aún no te vayas. Estaba un poco desconcertado. ¿No había terminado ya mi parte? Tenía prisa por volver a ver a Paz. Pero de la habitación donde Álvaro solía dormir salió una mujer hermosa y esbelta. Delante de Ana, abrazó a Álvaro sin ningún reparo. Los dos estaban muy cercanos, completamente como una pareja de enamorados. Ana, furiosa, gritó, Álvaro, ¿qué significa esto? Significa exactamente esto. Álvaro se rió, nunca toco a una mujer mancillada, y menos aún a una que ya ha tenido hijos. Nuestro matrimonio es solo por los negocios de ambas partes.
no creerás que tengo alguna otra intención, ¿verdad? Ana, no seas ridícula. Álvaro habló y se rió, con una sonrisa llena de malicia, pero no soy una persona egoísta. Después de todo, hoy es nuestra noche de bodas, yo me divierto, no está bien que tú estés demasiado vacía. Dicho esto, me señaló a mí, veo que ustedes dos también se llevan bien, ¿qué tal si esta noche se divierten un rato? Pero da igual si quieren o no, el vino que bebieron hace rato tenía algo. Este vino, deberías conocerlo, Ana, también lo bebiste hace 8 años. Ana parecía atónita, pero pronto las sensaciones anormales de su cuerpo le hicieron saber que Álvaro no estaba mintiendo, todo era cierto. Eres despreciable. Ana estaba furiosa, pero Álvaro no le dio ninguna importancia, estoy haciéndoles un favor a ustedes. Dicho esto, abrazó a la mujer a su lado y entró a la habitación, la noche es corta, diviértanse ustedes dos. Me volví para mirar a Ana, justo cuando quería decir algo, ella levantó la mano y me dio una bofetada. Javier, ¿tú también estás conspirando con él? ¿Cómo eres tan bajo? ¿Por qué haces esto? Estaba un poco confundido. Ana realmente creía que yo había conspirado con Álvaro, pero podía asegurar que todo lo de hoy no tenía nada que ver conmigo, realmente no sabía nada. Pero Ana no tenía intención de escuchar mis explicaciones. Ella ya casi había perdido la razón, y yo tampoco estaba mucho mejor. Ya estaba gravemente herido, mi cuerpo estaba débil, hoy había bebido mucho alcohol, y además Álvaro me había dado una copa de vino afrodisíaco. Que pudiera mantenerme en pie ya era un milagro. Asterisco capítulo 7, resulta que Ana estaba enamorada de Álvaro. Ana no dijo nada más, pero tampoco hizo nada. Solo me sonrió, con una sonrisa tan triste y decidida. No entendía lo que quería decir. Acto seguido, se dio la vuelta, abrió la puerta y metió a un hombre que estaba vigilando no muy lejos. Era el guardaespaldas que había estado al lado de Ana desde que yo entré en prisión, quizás ahora era la persona en quien más confiaba. Así que lo eligió a él, no a mí. No pasaba nada, me apoyé contra la pared y me senté lentamente en el suelo. No pasaba nada, ya lo sabía, ¿verdad? No quería recordar cómo pasé esa noche. Me metí en una bañera llena de agua fría, las heridas se abrieron con el agua, y la sangre tiñó poco a poco el agua de la bañera de color rosa, pero sentía como si mi cuerpo estuviera ardiendo, no tenía fuerza para resistir. De repente pensé que no estaría mal morir ahí. Al menos, si moría, ya no sufriría tanto, y Ana tampoco sufriría. Pero entonces pensé en paz. Un niño tan pequeño, y además enfermo, si nadie se ocupaba de él, ¿qué sería de él? Con esa idea, de repente me surgió un deseo de vivir. Tambaleándome, llegué hasta la puerta del médico que antes me trataba las heridas. Al final, casi tuve que arrastrarme, dejando un largo rastro de sangre. Él pareció asustarse, me sostuvo rápidamente, sacó el botiquín y me vendó las heridas. Pareció decir algo, pero yo ya no podía oír. Al día siguiente, cuando desperté, ya era de noche. Había estado inconsciente toda la noche y todo un día. Álvaro vino a verme muy contento. Gracias, me has hecho ver un buen espectáculo. No dije nada, ya sabía desde hacía tiempo por qué me mantenía aquí. El imperio comercial de Ana se expandía cada vez más y ya era una amenaza para la familia de Álvaro. Pero el padre y el hijo de la familia Wang eran igual de despreciables. Despreciaban a las mujeres, pero aún necesitaban depender de ellas. Por eso se casaron con Ana y luego usaron tales métodos para humillarla. Simplemente querían que Ana se calmara y les trajera mayores beneficios a la familia Wang. Nada más. ¿Y Ana? ¿Sabía Ana que la familia Wang pensaba así? Quizás antes no lo sabía, pero después de anoche, Ana debería saberlo. Poco después de que Álvaro se fuera, Ana también vino a mi habitación. Llevaba un vestido largo de tirantes, y su cuello, al descubierto, estaba lleno de marcas, suficientes para demostrar lo intenso de la noche anterior. Al ver esto, mi corazón se llenó de dolor otra vez. Ana se rió fríamente. ¿Estás satisfecho de haberme dejado en este estado? Sin dejarme hablar, Ana continuó, no sabes que en realidad me gustaba Álvaro, me gustaba desde hace 8 años. En ese entonces acababa de volver a la familia Gutiérrez, sabía que tarde o temprano me enviarían a un matrimonio de conveniencia, pero no sabía con quién me iba a casar. Hasta que en un banquete, vi a Álvaro. Me gustaba mucho. Sabía que quizás yo no le gustaba a él, pero con solo pensar que algún día podría casarme con él, me sentía muy feliz. Hace 8 años, mi papá me dijo que fuera a hablar de cooperación con Álvaro. Pensé que por fin podría verlo, estaba muy contenta, pero fue esa misma noche cuando me arruinaste. Después de que tú me violaras, quedé embarazada. Al principio quería deshacerme del niño, pero mi papá me dijo que lo tuviera. No estaba satisfecho conmigo, pensaba que era una inútil,
que no podía sostener a la familia Gutiérrez, así que necesitaba un nuevo heredero. Mi hijo llevaba su sangre, eso también servía, pero el niño nació idiota, así que lo abandonaron. Por eso, no me despidieron y me casaron a la ligera. Ahora por fin tengo poder, ya no soy manejada a voluntad, puedo elegir con quién casarme. Me casé con la persona que me gusta, pero tú otra vez me arruinaste. Ana me señaló, te odio, Javier, realmente te odio hasta la muerte. Capítulo 8. Paz murió. Mientras Ana decía esto, mi corazón ya estaba hecho pedazos. Yo creía que a Ana le gustaba. Hace 8 años, al menos debería haberme querido un poco, después de todo, en el pasado éramos tan cercanos. Después de todo, yo había estado a su lado desde que era pequeña, la había acompañado desde la aldea en las montañas hasta la familia Gutiérrez, habíamos recorrido un camino tan largo, como era posible que no le gustara. Pero ahora decía que no le gustaba en absoluto, que la persona que le gustaba era Álvaro. Hace 8 años, pensó que la persona con la que iba a negociar era él, así que fue contenta, pero resultó ser una trampa preparada por su propio padre. 8 años después, ya no era tan manipulable como antes, pero aún así estaba dispuesta a casarse con él, aunque supiera que él no la quería. ¿Y alguna vez te he gustado yo? Supliqué como un mendigo, rogando que Ana me diera un poco de amor, solo un poco era suficiente. Hace 8 años, o incluso antes de que volvieras a la familia Gutiérrez, ¿te gustaba? Nunca me gustaste, nunca. Ana, palabra por palabra, me destrozó el corazón, un hombre como tú, sin ninguna habilidad, que solo me frena y me hace daño, ¿cómo podría gustarme? ¿Estaría loca para gustarme? Solo me haces daño, deseo que mueras pronto. Ana terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue. Resulta que esta era la verdad, todo este tiempo yo mismo me había estado engañando. Pero si hace 8 años esa persona hubiera sido realmente Álvaro, con que yo lo hubiera permitido, habría estado bien, pero esa persona era don Carlos. A don Carlos no le gustaba nada, incluso la rechazó y quería entregarla para que la humillaran una docena de guardaespaldas. ¿Quién podía decirme qué más podía hacer en ese momento? ¿Qué más podía hacer? A partir de ese día, fui testigo de lo baja que podía llegar a ser Ana. Delante de mí, halagaba a Álvaro de todas las formas, cedía grandes proyectos sin inmutarse. Al principio, Álvaro era escéptico, pero luego creyó completamente que Ana realmente estaba profundamente enamorada de él. Los hombres siempre tienen una confianza excesiva en este aspecto. Álvaro incluso me dijo que ojalá él mismo hubiera ido esa noche, para no haberle dado el beneficio a otro. El guardaespaldas que había estado con Ana esa noche ya había sido despedido. Quizás la siguiente persona a despedir sería yo, solo que no esperaba que su objetivo no fuera primero yo, sino Paz. Estos días, yo me había encargado de cuidar a Paz. Poco a poco descubrí que el niño no era completamente incapaz de entender. Si se le hablaba bien, se le repetía varias veces y se era paciente, él podía entender. Le dije que se quedara en la habitación y no saliera. Él era obediente, pero ese día Paz salió corriendo de la habitación. No creía que un niño solo pudiera evitar que todos en la villa se dieran cuenta. Según su comportamiento habitual, alborotando, alguien se habría dado cuenta, pero ese día no. Cuando me di cuenta, ya se había escapado. Cuando salí corriendo tras él, vi que Paz había llegado hasta la carretera. En ese momento, un coche se dirigió directamente hacia Paz. Mi respiración se detuvo al instante. Todo tipo de malos presentimientos me invadieron. No tuve tiempo de pensar y me abalancé, pero fue demasiado tarde, demasiado tarde. Vi con mis propios ojos cómo el coche pasaba frente a mí. Vi a Paz caer en un charco de sangre. Cuando me abalancé y lo abracé, Paz poco a poco dejó de respirar en mis brazos. Grité con rabia y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Capítulo 9. Ella permaneció impasible ante la muerte de Paz. Solo tenía este pequeño deseo, quería mantener a Paz, a mi hijo, a mi lado, solo quería que viviera. Aunque fuera tonto y no entendiera nada, solo quería que viviera. ¿Por qué no podía cumplirse ni siquiera esto? ¿Por qué tenían que matar a Paz? ¿Por qué no podían tolerar a un niño tan pequeño, un niño tan inocente y desvalido, que había hecho mal? ¿Ni siquiera se le permitía vivir? Cuando llevé a Paz de regreso, Ana y Álvaro estaban en la sala. Parecían tan dulces y enamorados, como una pareja de almas gemelas. La villa había recuperado su orden. Sí, claramente antes la vigilancia era tan estricta, como de repente habían dejado que un niño pequeño como Paz escapara. Resulta que lo hicieron a propósito. Álvaro ahora quería llevar una buena vida con Ana, así que quería deshacerse de Paz y de mí, dos piedras en el camino. Ana también quería llevar una buena vida con Álvaro, la persona que le gustaba desde hacía mucho,
naturalmente quería borrar su pasado oscuro. Los dos se mostraron tan indiferentes ante la muerte de Paz, sin la más mínima emoción. Así que esta era la verdad, la muerte de Paz en realidad fue algo que los dos habían acordado de antemano. Ja, 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 qué ridículo, qué ridículo. Antes yo creía que Ana todavía tenía un poco de humanidad, que todavía la amaba. Resulta que todo era falso, todo era falso, todo era falso. Esta mujer ya no tenía humanidad. Después de todo, Paz era mi hijo, así que a ella no le importaba en absoluto. Después de todo, ahora estaba con su verdadero amor, pronto tendrían un hijo de amor, un hijo sano. Paz, mi pobre Paz, todo es mi culpa, todo es mi culpa, por eso todo terminó así. Paz ha muerto. Miré a Ana, todo mi cuerpo casi entumecido por el dolor. Paz ha muerto. Si murió, murió, ¿por qué me lo dices? Ana se rió fríamente, debería haber muerto hace tiempo. Ay, cariño, no te enfades. Álvaro se rió y abrazó a Ana, no es bueno que arruines tu salud. Luego se volvió hacia mí, si murió, murió, ¿por qué gritas? Sí, murió, y a ellos no les importaba en absoluto. Álvaro se rió fríamente, hoy iba a echarlos a los dos, ¿quién iba a pensar que él moriría, ensuciando el suelo frente a mi casa? Si murió, murió, y tú también vete de aquí, no quiero verte, me molestas. Está bien, me di la vuelta y me llevé a Paz. Pero esto no se había acabado. Llamé a la policía, quería que quien atropelló a Paz pagara con su vida, aunque sabía que en realidad solo era un peón que obedecía órdenes. No sé cuánto dinero le habrían dado Ana o Álvaro para que hiciera daño a un niño tan pequeño. Demasiada gente había causado la muerte de Paz, no dejaría pasar a ninguno. Esta ciudad era tan grande, había tanta gente poderosa e influyente, pero yo no tenía nada. Era como una hormiga, manejable a voluntad y con facilidad. Antes no pude proteger a Ana, luego no llegué a tiempo para ver a mi madre por última vez antes de que muriera, y ahora veía cómo Paz moría en mis brazos. Un inútil como yo, merezco no ser feliz, soy demasiado inútil. Como era de esperar, la persona que atropelló a Paz ya había huido. Este tipo no tenía padres, ni hijos, ni esposa, como si hubiera aparecido de la nada. Ese coche también era un vehículo ya desguazado, ni siquiera tenía matrícula. Los métodos eran tan burdos, ni siquiera se molestaban en disimular. Incluso ese tipo casi me lo dijo claramente, quién lo había hecho. Asterisco capítulo 10, vengar a Paz. No tenía dinero, no podía comprar un buen lugar en el cementerio para Paz. Solo pude incinerarlo, ponerlo en una pequeña urna y llevarlo conmigo. Desde que salí de prisión, ni siquiera podía decidir a dónde ir. Ahora parecía libre, pero sentía que mi vida no tenía nada de esperanza, una desesperación absoluta. De repente me dieron ganas de reír. ¡Qué ridículo! ¿Cómo había llegado a este punto en la vida? Me esforcé por averiguar dónde estaba enterrada mi madre. Era el cementerio más barato en las afueras, no muy lejos había un basurero. Incluso la fecha de nacimiento de mi madre estaba mal escrita en la lápida. Me arrodillé frente a la tumba de mi madre, las lágrimas caían como la lluvia. Mamá, me equivoqué. Cuando tenía 12 años, vi a Ana a punto de morir de hambre al borde del camino. En ese momento solo tenía 8 años. No sé por qué, en un momento de compasión, le pedí a mi madre que la llevara a casa. Dije que sería como una hermana para mí, mi madre dijo que la criaríamos para que fuera mi esposa, pero en ese momento solo quería que fuera mi hermana. ¿Quién iba a imaginar que, cuando Ana creció, diría que le gustaba, que quería casarse conmigo? Así, el amor poco a poco se encendió, y empecé a fantasear con una vida feliz junto a ella. Pero la belleza no era más que humo de ayer, que se dispersa de un soplo. Ahora frente a mí solo había una realidad desoladora. Desenterré las cenizas de mi madre, me llevé a ella y a Paz de vuelta a mi ciudad natal. Se dice que descansar en paz es lo mejor, y sé que mi madre no querría estar enterrada en la fría ciudad, quería volver a su tierra natal. En cuanto a Paz, lo siento, papá no tiene capacidad, no puede enterrarte en la ciudad, te enterraré en nuestra tierra natal, junto a tus abuelos. En cuanto a mí, cuando muera, probablemente no habrá quien recoja mi cuerpo, y no me atrevo a acompañar a mi madre y a Paz. Entonces, que me pudra en la calle, que muera en un contenedor de basura, como la primera mitad de mi triste vida. Después de enterrar a mi madre y a Paz, el dinero que me quedaba solo me alcanzaba para un viaje más a la ciudad. No me importaba, total, yo tampoco quería seguir viviendo bien. En ese momento, había pasado medio mes desde la última vez que volví. Durante este medio mes, viví cada día como un zombi, pero cuando volví a ver a Ana y a Álvaro, estaban tan enamorados, en perfecta armonía. Cada uno sonreía, estaban tan satisfechos. Pero al verme, las sonrisas desaparecieron de sus rostros.
Ana, llena de aversión, dijo, ¿para qué viniste? Vine a llevarlos a ver a Paz. Le sonreí y luego me abalancé sobre ellos sin pensarlo. Llevaba una navaja en el bolsillo, la compré en una tienda por 5 euros, eran los últimos 5 euros que me quedaban. Compré un cuchillo y elegí morir junto con quienes mataron a Paz. Desde pequeño, mi madre me educó para ser una buena persona en el futuro. Pero mamá, no puedo ser una buena persona. Los primeros 24 años de mi vida los pasé respetando la ley, ganando dinero con mi esfuerzo, sin haber leído muchos libros, sin muchas habilidades, pero al menos era una buena persona. Los 8 años siguientes, fui un violador, en prisión recibiendo reeducación. En la pared de la prisión decía enmendar los errores y empezar una nueva vida. Cuando salí, creí que podía hacerlo, pero apenas salí caí en manos de Ana. Docenas de torturas pasaron por mi cuerpo, hasta ahora todavía supuraba sangre y pus. Después de torturarme, Ana me arrojó a un orfanato, me llevó donde estaba Paz, y luego Álvaro me llevó. Padre e hijo convivimos menos de un mes, pero Paz murió delante de mí, murió en mis brazos, y yo no pude hacer nada. Los asesinos estaban frente a mí, tenía que vengarme. Álvaro no tuvo tiempo de reaccionar, mi cuchillo se clavó en su pecho. Capítulo 11. Ana se venga de su marido. Había practicado muchas veces en mi corazón, quería dar un golpe mortal. Sabía que no estaba bien, debería haber llamado a la policía. Debería haber dejado que la policía, la ley, la justicia que representa la equidad, lo castigaran, para hacer justicia por mi Paz. Pero, ¿era tan fácil? Ni siquiera podía encontrar a la persona que atropelló a Paz, ni atraparlo, y menos aún a un poderoso e influyente como Álvaro. Solo podía hacer esto. En ese momento, los guardaespaldas de Álvaro me golpearon con palos y cuchillos. Sentía tanto dolor, pero no podía hacer nada. Solo podía apuñalar con más fuerza. Tenía que asegurarme de que Álvaro muriera, o no podría descansar en paz. No sabía si había muerto o no, pero yo ya no podía más. Mi vista se nublaba cada vez más, mis párpados pesaban cada vez más. Sabía que si cerraba los ojos esta vez, probablemente no volvería a despertar. Ana parecía decir algo al oído, pero no oía ni una palabra. Tampoco quería verla más, no quería ver su mirada tan malvada, no quería oírla hablar. Probablemente me odiaría, después de todo, maté a su marido, a su amado, pero ya no me importaba. Odiar es odiar, me daba igual. Ana, ojalá nunca te hubiera conocido, me arrepiento de haberte acogido ese año. Si hubiera sabido que nuestro futuro sería tan miserable, habría preferido no salvarte. Estaba preparado para morir. Si por casualidad no moría a manos de los guardaespaldas de Álvaro, moriría en el patíbulo. Después de todo, había matado a alguien, había cometido un delito real. Pero nunca imaginé que, cuando volví a despertar, estaría en el sótano de la casa de Ana. Pronto entendí la razón. Probablemente Ana quería torturarme personalmente. Solo no sabía si Álvaro había muerto o no. Si no había muerto, no podría estar tranquilo. Con esfuerzo me incorporé. Solo ese simple movimiento me hizo sudar profusamente. Apoyé las manos en el suelo, jadeando. Estaba solo en la habitación, pero había varias cámaras de vigilancia en el techo. Me dio risa, poner cámaras en un lugar así. Ana realmente tenía talento, incluso hacía cosas ilegales tan descaradamente. En ese momento, Ana entró. Raramente no llevaba maquillaje, y su rostro no podía ocultar el cansancio y la angustia. Al verla así, me alegré. ¿Murió Álvaro? No. Ana se acercó a mí, la ferocidad en sus ojos casi se desbordaba. ¿Por qué me odiaba tanto? ¿Por qué casi maté a su amado? Suspiré. Realmente era un inútil, ni siquiera pude matar a Álvaro. Paz, lo siento, papá no pudo vengarte. Sabía que en manos de Ana solo me esperaba la muerte. Ella amaba tanto a Álvaro, me odiaba tanto a mí, no me dejaría tranquilo. Sin mencionar si había afecto en el pasado, después de todo, nuestra familia la había criado durante 11 años. Solo pedir una muerte rápida no era demasiado, ¿verdad? En ese momento, todo mi cuerpo estaba herido, cualquier movimiento era un dolor insoportable. Ya casi era un inválido, ya no buscaba vivir, solo una muerte rápida. Pero cuando dije esto, Ana pareció enfadarse aún más. ¿Todavía quieres morir? Ana no dejaba de reírse fríamente, estiró la mano y me agarró del cuello. Javier, ¿todavía quieres morir? ¿Crees que te lo mereces? No me lo merezco. Entonces, ¿qué quieres hacer? Sonreía Ana, al ver su furia, yo me alegraba aún más. Entonces sigue torturándome, 800 tipos de tortura pasando por mi cuerpo una y otra vez, tarde o temprano no aguantaré y moriré. Para entonces, no podrás ir a disputarle gente al rey Yan Luo, ¿verdad? Capítulo 12. Resulta que soy un cebo.
Con la expresión de Ana cada vez más fea, seguí desafiándola sin importarme la muerte. Ana, digamos la verdad, no es que no quieras que muera, es que no quieres que muera demasiado fácil. Antes incluso querías que Paz y yo muriéramos juntos. Al mencionar a Paz, mi corazón volvió a doler. Con esfuerzo, esbocé una sonrisa. Ana, ven y tortúrame como quieras, ya no quiero vivir en absoluto. Ana parecía furiosa, se dio la vuelta y se fue. Pero no mandó a nadie a torturarme, sino que pidió que me dieran comida y trataran mis heridas. Tendido en el suelo, insensible, solo encontraba todo muy ridículo. Cuando no quería morir, cuando quería vivir bien, Ana deseaba tanto que muriera. Ahora que quería morir, Ana ya no quería que muriera. Realmente nunca me dejaba tranquilo. Solo que, ¿cómo era que Álvaro no había muerto? Un malvado como él, ¿cómo no había muerto? Pero ya que no había muerto, debería venir a buscarme, ¿verdad? Un joven rico y arrogante como él, probablemente nunca había resultado herido, y yo le había clavado un cuchillo en el pecho. ¿Cómo iba a dejarme en paz? Ana no me entregó a la gente de Álvaro, ni a la policía. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quería protegerme? ¡Ja! ¡Qué ridículo! ¿Quién quería que me protegiera? Ana, a los 18 años, dijo que me amaba, que se casaría conmigo. A los 19, dijo que debía acompañarla, que sin mí a su lado tendría miedo. A los 20, dijo que fuera a la cárcel, que así podría estar tranquila. A los 28, dijo que me muriera, que mientras viviera siempre sería su pasado oscuro. Antes no aceptaba, no quería morir. Ahora que estaba dispuesto, Ana ya no quería que muriera. ¡Qué ridículo! Aunque Álvaro no era muy capaz, su padre, don Carlos, sí tenía algo de habilidad. En el 10º día de estar encerrado en el sótano por Ana, don Carlos llamó a mi puerta. Actuó con firmeza, entró con su gente, claramente con intención de acabar conmigo. Pero no importaba, total yo ya no quería vivir. Subestimé a un mocoso como tú. ¿Cómo te atreviste a herir a mi hijo? Ya que lo sabes, ¿cómo te atreves a venir frente a mí? ¿No temes que te mate? Sonreía don Carlos. Mi odio hacia él no era menor que hacia Álvaro. Esos dos, padre e hijo, no valían para nada. Don Carlos se rió fríamente, claramente provocado por mí. Resopló con desdén. No sabes lo que te espera. Don Carlos hizo una seña, y los guardaespaldas detrás de él me arrastraron brutalmente. Realmente era una historia familiar. Esa gente rica nunca daba un final limpio, tenían que arrastrarme de un lado a otro para torturarme. Matarme era tan simple. Darme un cuchillazo aquí, moriría al instante, simple, rápido y directo. ¿Por qué tenían que esforzarse tanto en llevarme? De repente, vi las cámaras en el techo. De repente, empecé a reír a carcajadas. Resulta que Ana había estado usándome como cebo todos estos días. Ana sentía algo por Álvaro, pero nada por don Carlos. En los negocios, eran enemigos mortales. Yo había herido a Álvaro, don Carlos no me perdonaría. Ana me encerró aquí para atraer a don Carlos a que me capturara, preferiblemente que me matara directamente. Así, Ana podría hacerse con la familia Wang sin esfuerzo. Ya decía yo, si me odiaba tanto, ¿cómo iba a hacer que no quisiera que muriera? Así era, quería aprovecharme una última vez, agotar todo mi valor. Ja, 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 hasta llegué a creer que no quería que muriera. Qué estúpido fui. Pero, Ana, todavía no eres lo suficientemente inteligente. Con una cámara tan grande ahí, don Carlos no es ciego. Si hubieras puesto una cámara espía, ¿no se habría dado cuenta? Asterisco capítulo 13, de vuelta en la familia Wang, veo a Ana de nuevo. Don Carlos me miró con sorpresa. Probablemente pensaba que estaba loco. Después de todo, ¿cómo podría alguien a punto de morir reír así? Solo me parecía ridículo. Aunque Ana no disimulaba en absoluto su malicia hacia mí, yo seguía defendiéndola, buscándole excusas. Por mucho que dijera que la odiaba, que ya no la amaba, seguía amándola sin poder evitarlo. Aunque Ana también tenía parte de culpa en la muerte de Paz, yo solo pensaba en matar a Álvaro. Ja, 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 qué estúpido fui. De repente, don Carlos habló. Javier, no creerás que Ana vendrá a salvarte, ¿verdad? Solo me reía. ¿Cómo era posible? Ella ansiaba que muriera a manos de don Carlos, ¿cómo iba a venir a salvarme? Don Carlos se rió muy satisfecho. Deja de soñar. Álvaro sale hoy del hospital, Ana lo está acompañando, no tiene tiempo para ocuparse de ti. Así que Álvaro ya podía salir del hospital hoy. Realmente era un inútil, ese golpe había sido tan débil, en solo 10 días ya podía salir del hospital. Cuando llegué a la familia Wang, justo vi a Álvaro y a Ana tomando el sol en el jardín. Estaban acurrucados, parecían tan dulces. Pero mi aparición arruinó esa dulzura. Fui arrojado al suelo frente a ellos, en un estado lamentable.
No tuve tiempo de ver la expresión de Ana. Debería estar decepcionada, ¿verdad? Álvaro, en cambio, pisó mi espalda. Parecía todavía débil, pero no disimulaba en absoluto su odio hacia mí. Con lo miserable que eres, ¿cómo te atreviste a herirme? Debería haber acabado contigo y con tu hijo idiota. Te dejé vivir por bondad, y encima me muerdes. Eres un desgraciado. Bajo su pisada, me faltaba el aire. Paz, todo es mi culpa. Si no hubiera insistido en ir a verte, probablemente seguirías vivo y seguro en el orfanato. Papá te mató. Y yo no sirvo para nada, ni siquiera pude vengarte. Pero tranquilo, mientras papá viva, luchará hasta la muerte para matar a quien te hizo daño, para vengarte. Cariño, este desgraciado casi me mata. ¿Cómo crees que deberíamos castigarlo? Álvaro se volvió hacia Ana, su voz fría como una serpiente venenosa. Don Carlos también habló, mi nuera seguramente quería castigarlo bien, por eso lo encerró en el sótano. Pero yo creo que el castigo debe ser delante de mi hijo. Así que lo traje aquí. Dime, nuera, ¿qué quieres hacer? Ah, y nuera, espero que no me culpes por actuar por mi cuenta. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué quería decir don Carlos con esto? ¿Que Ana me castigara? ¿Cómo? ¿Matándome con sus propias manos? De repente, entendí por qué don Carlos no me había matado él mismo, sino que insistía en traerme aquí. No era por miedo a Ana, ni por temor a dejar pruebas para la policía, sino que quería que muriera a manos de Ana. Así, padre e hijo Wang tendrían pruebas del asesinato de Ana, ¿no la tendrían entonces bajo control? De repente, me di cuenta de que mi vida no era tan inútil. Tanto Ana como los Wang tenían un objetivo común, querían que el otro me matara. Realmente no me esperaba que mi miserable vida pudiera ser una pieza clave en el juego. Solo no sabía, ¿quién me mataría al final? ¿Quién perdería la paciencia primero, caería en la trampa del otro y luego me mataría? De repente, ya no quería morir. Quería ver bien este espectáculo. Todos ellos eran mis enemigos, los asesinos de paz. Me alegraría quienquiera que saliera perdiendo, quienquiera que estuviera más desgraciado. Mi deseo era que todos estuvieran desgraciados, que estuvieran aún más desgraciados. Asterisco capítulo 14, la elección de Ana. Miré a Ana con alegría. Quería saber qué elegiría. Si seguía la intención de los Wang y me eliminaba, entonces tendría un punto débil en manos de los Wang. Pero si no me mataba, sería romper abiertamente con los Wang. Ana todavía no se atrevía a romper con los Wang. Después de todo, seguían siendo socios cooperativos. Solo que, en secreto, ambos deseaban la muerte del otro. Eso ya era otro asunto. Álvaro me levantó del suelo, me obligó a mirar a Ana a los ojos. Cariño, mira qué malvado es este tipo. Antes te hizo daño a ti, ahora a mí. Es el mayor enemigo de nuestra pareja. Dime, ¿cómo deberíamos deshacernos de él? Ana estaba serena. No sabía en qué estaría pensando. ¿Estaría pensando en cómo había arruinado sus planes otra vez? ¿En cómo le había causado problemas otra vez? ¿En cómo seguía vivo? Si Ana hubiera sabido que don Carlos me atraparía y al final me convertiría en una herramienta para amenazarla, seguramente habría preferido que muriera antes. Finalmente, Ana se movió, caminó hacia mí, puso su mano en mi pecho, luego se volvió hacia Álvaro. Cariño, él te apuñaló aquí. ¿Y si yo le apuñalo aquí también? Claro. Álvaro se puso muy excitado, parecía que iba a mandar a buscar un cuchillo de inmediato, devolver el daño con la misma moneda, pagarle con su misma medicina. Cariño, eres increíble. ¿No será demasiado indulgente con él? Don Carlos parecía un poco insatisfecho. De repente, sonrió. Nuera, este tipo te violó aquel año. Ya que es devolver el daño con la misma moneda, ¿por qué no buscas a unos cuantos para que lo violen a él? Apreté los puños, deseando con todas mis fuerzas arremeter contra ese viejo cerdo de don Carlos. ¿Cómo podía ser tan bajo, tan asqueroso? ¿Cómo se le ocurrían esas palabras? Pero Ana sonrió. Está bien, pero con su aspecto, dudo que a mucha gente le interese. Ana hizo una pausa, pero, cariño, me preocupa no controlar la fuerza y acabar matándolo. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Y qué si lo matas? ¿Acaso te da lástima? La voz de Álvaro era fría, claramente descontento. Ana sonrió, mirando a Álvaro con dulzura. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a tener lástima? Solo pienso que si muere así, sería dejarlo escapar muy fácil. Hay que dejarlo vivo, para torturarlo poco a poco. Ya que es así, nuera, muéstranos tu sinceridad. Don Carlos resopló, ya sin la amabilidad de cuando llegó, ya te lo he traído. Puedes decidir si quieres que viva o muera. Puedes descuartizarlo, o puedes dejarlo salir caminando sano y salvo. Todo depende de tu elección, nuera. Sí, ¿qué elegiría Ana? Por lo que había entendido estos días, ella ahora tenía cierta posición, mucho mejor que cuando era una chica del campo.
Su fortuna actual era suficiente para que viviera sin preocupaciones el resto de su vida, pero si quería ascender otro nivel más, la ambición de las personas es infinita. Miré a Ana, esperando su respuesta. Si estaba dispuesta a ser compasiva y darme una muerte rápida, también estaría bien, se lo agradecería. Pero Ana no cumplió mi deseo. Repitió lo de antes, ¿de qué sirve matarlo? Hay que dejarlo vivir bien, para seguir torturándolo. Asterisco parte 3. Asterisco capítulo 15, la tortura de Ana. Está bien, entonces tú misma lo torturas. Álvaro resopló fríamente, dio media vuelta y entró. Don Carlos miró fijamente a Ana con maldad. Nuera, será mejor que no nos decepciones. Cuando todos se hubieron ido, Ana ordenó que me arrastraran al sótano. Sentada con las piernas cruzadas, enumeró mis 10 pecados, pero esta vez comenzó desde nuestra infancia. Después de regresar a la familia Gutiérrez, supe que si no me hubieras llevado a tu casa, la familia Gutiérrez me habría encontrado en ese entonces. Habría regresado antes y me habría convertido en la señorita de la familia Gutiérrez. Pero tú me llevaste a tu casa, me hiciste pasar tantos años de sufrimiento, y desde el principio tenías la intención de que fuera tu esposa. Tus intenciones eran impuras, tu comportamiento asqueroso, me das náuseas. Después, cuando por fin la familia Gutiérrez me encontró, tú, sin vergüenza, insististe en regresar conmigo para tener una buena vida. Pensando en los años de relación, te permití regresar a la familia Gutiérrez. Dejarte trabajar como guardaespaldas ya era un honor. Si no fuera por mí, con tu propia capacidad nunca habrías podido entrar a la familia Gutiérrez en toda tu vida. Pero tú, incansable, te atreviste a violarme. Me arruinaste una y otra vez, ¿cómo podría perdonarte? Esta vez casi matas a mi esposo, ¿crees que te dejaré ir? Ana hablaba con ferocidad, pero yo solo la miraba y me reía sin decir nada. Distorsionar la verdad, el bien y el mal dependían solo de lo que ella dijera. Realmente era increíble. Hace 20 años, cuando los hijos de don Carlos todavía estaban vivos, ¿cómo se le habría ocurrido buscar a una chica del campo? ¿Cómo se le habría ocurrido buscar a una hija ilegítima que no merecía salir a escena? ¿Ana realmente me creía tonto? Aquí, lo correcto y lo incorrecto estaban completamente invertidos. Ella podía hacer lo que quisiera, pero no tenía nada que decir. Si ella estaba contenta, que se saliera con la suya. Podría haberte matado hace mucho, pero esa muerte sería demasiado indulgente. Quiero que vivas, que sufras torturas todos los días, así estaré tranquila. Ana dijo esto y, con un cuchillo en la mano, se acercó a mí. Al principio pensé que por fin iba a matarme, pero no esperaba que apuntara el cuchillo directamente a mis ojos. De repente, no pude evitar sentir pánico. ¿Qué vas a hacer? Ana, ¿qué vas a hacer? Empezaremos por los ojos. Hoy te convertiré en un ciego, mañana te arrancaré la lengua para que mudes, pasado mañana te destruiré los oídos para que te quedes sordo, luego cortaré los tendones de tus manos y pies para que seas un inválido total, y cuando esté de mal humor, te convertiré en un renacuajo como en la antigüedad. ¿Qué te parece? Mi cuerpo comenzó a temblar. Sabía que Ana era capaz de hacer algo así. Ella continuó, cuando era pequeña, mi única felicidad era ver la televisión. Había tantas torturas en la tele. De pequeña me asustaban, pero ahora quiero probarlas todas contigo. ¿Qué te parece? Ana decía esto como si estuviera bromeando, o como si estuviera conversando conmigo, pero en el siguiente instante, su cuchillo se clavó directamente en mi ojo. No pude evitar gritar de dolor. Ana me había arruinado un ojo de una puñalada. Mi sangre fluyó por el cuchillo hasta sus manos. Ana, muy disgustada, soltó el cuchillo. ¡Qué asco! Caí al suelo, cubriéndome el ojo y gimiendo sin parar. Sabía que ese ojo estaba perdido, completamente arruinado. Ana, muy disgustada, salió rápidamente. La escuché decirle a alguien a lo lejos, busca un médico para vendarle las heridas, no dejes que se muera realmente. Asterisco capítulo 16, ser testigo de un encuentro íntimo en vivo. Así que realmente quería mantenerme con vida para torturarme poco a poco. Probablemente, al actuar así, los Wang se sentirían tranquilos. También habían visto lo despiadada que era esta mujer. Ella no tenía puntos débiles, no le importaba nada, podía renunciar a todo fácilmente. Esa clase de persona es la más aterradora. Y si no puedes ser amigo de esa clase de persona, entonces debes deshacerte de ella pronto. Los Wang no se deshicieron de ella a tiempo, así que ahora solo podían elegir colaborar con el enemigo. Ya te lo dije, que huyeras pronto. ¿Por qué no me hiciste caso? Una voz familiar sonó en mis oídos. Con esfuerzo, usé mi otro ojo para mirarlo y descubrí que era el médico que antes me trataba las heridas. La noche de la boda de Ana, fue él quien me salvó, evitando que muriera solo en un rincón desolado. Parecía muy apenado,
ya te lo dije, la familia Wang no es un buen lugar, deberías haber huido pronto. ¿Cómo terminaste así? Sonreí con amargura. ¿Acaso podía huir? Antes, con Paz, no podía irme. Después de que Paz murió, podía irme, pero ¿cómo iba a hacerlo? Tenía que vengarme, pero no pude vengarme, sino que sufrí torturas una y otra vez. Ni siquiera me atrevía a contar cuánta sangre había perdido desde que salí de prisión hasta ahora, cuánto sufrimiento había pasado. El médico finalmente no dijo nada más. Me vendó las heridas simplemente, solo eso. El ojo estaba perdido, a partir de entonces solo tenía un ojo. Probablemente el otro ojo tampoco aguantaría mucho tiempo. Como decía Ana, uno por día, tarde o temprano me torturaría hasta la muerte. Pero al día siguiente Ana no vino, al tercer día tampoco vino. Pasó una semana entera sin que volviera a ver a Ana. Solo el médico venía a cambiarme el vendaje todos los días. Luego, ya casi no podía distinguir cuánto tiempo había pasado. Una persona que debería haber muerto hace mucho se aferraba a la vida día tras día, sin saber por qué. Quizás era porque todavía no había sufrido lo suficiente. Hasta que ese día alguien me arrastró fuera. No sabía dónde me llevaría esta persona, pero nunca tuve opción de ir o no. Me arrastraron a una habitación. Allí estaba don Carlos, señalando una ventana frente a él. Al otro lado de la ventana había otra habitación. Dentro de la habitación estaban Álvaro y Ana entrelazados en pleno acto íntimo. Don Carlos se rió. Tranquilo, ellos no pueden verte. Solo quiero que veas cómo la mujer que ama se comporta como una zorra en la habitación de mi hijo. Ah, lo siento, ahora solo te queda un ojo, puedes ver. Podía ver, solo me quedaba un ojo, pero aún podía ver. Vi cómo Ana se mostraba seductora, cómo era dulce y amable, cómo daba asco. Lo vi todo. Don Carlos me dio una palmada en el hombro. Chico, ya hace 8 años que sé que le eres leal a Ana. La amas mucho, ¿verdad? En ese entonces pensé que estaba haciendo una buena obra, ayudándote. Pero Ana es una zorra, amarla no te traerá nada bueno. No soporto verte sufrir tanto, pasar por tantas penalidades, así que he decidido ayudarte. Me tendió un cuchillo. En un rato, cuando mi hijo salga, entra y mátala. ¿Qué te parece? Capítulo 17. Matar a don Carlos, vengarse con sus propias manos. Así que don Carlos ya no pensaba en usar mi muerte a manos de Ana para controlarla, sino que ahora quería que yo matara a Ana. Ana debía haber sido muy insoportable últimamente, debía tener a los Wang completamente controlados, sin posibilidad de resistirme, así que se le había ocurrido esta idea. Mira, hay muchas formas de usarme, desde cualquier ángulo, para aprovechar mi utilidad limitada. Solo que, cada vez, el precio era mi vida. Está bien, tomé el cuchillo y lo sopesé, pero en ese momento estaba muy débil, sostenía el cuchillo tambaleándome, ni siquiera podía mantenerme en pie. De repente, sonreí y miré a don Carlos con impotencia. Dime, ¿puedo matarla en este estado? Antes de terminar la frase, tosí violentamente. El cuchillo se me cayó de las manos y caí de rodillas con dificultad, como un perro. Al verme así, don Carlos parecía despreciarme. ¿Cómo puedes ser tan inútil? La mujer que te dejó en este estado está justo ahí, y no puedes matarla. Seguí tosiendo. El movimiento fue demasiado brusco y la herida de mi ojo se abrió de nuevo. La sangre caía al suelo, como lágrimas de sangre. Yo también quiero matarla, más que nadie. Pero, ¿qué puedo hacer? No puedo matarla, no tengo remedio. Ustedes me tienen completamente controlado, incluso mi vida y mi muerte están fuera de mi control. Dije esto, palabra por palabra, con voz llena de dolor. Ay, joven, no tienes buena suerte. En tu próxima vida, elige bien, busca una buena familia, un padre como yo, y tu próxima vida será mucho más fácil. Don Carlos parecía muy relajado. Ya no me hizo caso a mí, tirado en el suelo como un perro muerto, y miró hacia la distancia. Hay que admitir que esa chica del campo es bastante capaz, para hacerte tan leal a ella. Don Carlos no pudo terminar su frase. Se volvió hacia mí, sin entender lo que había hecho. En ese momento, ya no parecía tan débil como antes. En mi mano sostenía una navaja, que ya se había clavado en el cuerpo de don Carlos. Tú. Don Carlos parecía no creer que me atreviera a hacerle algo así. Menos aún podía imaginar de dónde había sacado yo algo así. Tenía que agradecer a Ana. Gracias a que me arruinó el ojo, el médico venía a cambiarme el vendaje todos los días, y un día se le cayó una navaja al irse. No sabía para qué me daba el cuchillo. ¿Acaso, al verme tan miserable, quería darme una herramienta para poner fin a mi sufrimiento? Pero, ¿cómo podía morir tan fácilmente? Si moría, ¿no se saldrían con la suya los que querían que muriera? Me habían dejado en este estado, ¿por qué iba a dejar que se salieran con la suya? Era imposible. Así que escondí esa navaja.
Solo esperaba una oportunidad para encontrar a alguien y morir junto con él. Don Carlos, Álvaro, cualquiera servía, incluso Ana. Hoy don Carlos me dio un cuchillo, pero era más bien una prueba. Cuando vio que ni siquiera podía sostener el cuchillo, que se me cayó delante de él, ya no estaba alerta conmigo. No esperaba que yo escondiera otro cuchillo en mi cuerpo. Cuando me llevó a la familia Wang, me registró. Creía que, bajo su vigilancia todos estos días, no tendría oportunidad de hacer nada. Era demasiado arrogante. Este era su defecto de siempre, la secuela de haber estado en una posición superior durante tanto tiempo. Por eso hoy cayó en mis manos. Antes de que don Carlos pudiera decir algo más, saqué rápidamente el cuchillo de su cuerpo y le corté el cuello limpiamente. Capítulo 18. Ciego, al borde de la muerte. Estaba débil, sin fuerzas. Una puñalada no era suficiente para matarlo directamente, pero podía dar dos más. Hasta la persona más fuerte tiene el cuello frágil. Quería matarlo de una vez por todas. Cuando don Carlos cayó al suelo, los guardaespaldas afuera, al oír el ruido, irrumpieron en la habitación. Estaban tan atónitos. Después de todo, a plena luz del día, su jefe había muerto casi ante sus propios ojos. Habían perdido su sustento, quizás también sus vidas. Y todo por mi culpa. Ya había renunciado a resistirme. Poder matar a don Carlos fue suerte mía, y también porque él me subestimó. Pero frente a estos guardaespaldas, no podía hacer nada. Me sometieron. Vi como Álvaro y Ana, al oír las noticias, se levantaban de la cama, como se vestían apresuradamente y llegaban desaliñados. Cuando los dos entraron en la habitación, la expresión de Ana cambió radicalmente. No sabía si era porque había visto que desde mi habitación se podía ver lo que pasaba en su cama, o si estaba sorprendida de que hubiera matado a don Carlos. Álvaro, furioso, agarró un cuchillo y se acercó a matarme, pero Ana lo detuvo. Álvaro, al instante, se enfureció y le dio una bofetada en la cara. Zorra, ¿aún te atreves a detenerme? Mató a mi padre y tú me detienes. ¿Qué pasa? ¿Todavía sientes algo por él? No actúes por impulso. Ha matado a alguien, debería entregarlo a la policía. No quiero escucharte. Álvaro se soltó de Ana y se acercó a matarme. Yo solo le sonreí. No pude matarte en ese entonces, pero ahora he matado a tu padre. ¿Qué te parece? ¿Deberías felicitarme? Álvaro, provocado por mí, se rió con ferocidad y clavó el cuchillo directamente en mi otro ojo. Estar medio ciego era demasiado indulgente contigo, ya que pudiste matar a mi padre. Ahora te dejaré completamente ciego. ¿Qué te parece? Volví a sentir un dolor punzante. Me encogí en el suelo, cubriéndome los ojos. Álvaro dijo con ferocidad: échenlo a la perrera. Quiero que muera de la peor manera. Álvaro dijo esto, sellando completamente mi destino. La habitación era un caos, pero a mí ya no me importaba. Finalmente había llegado mi fin, finalmente iba a morir. En realidad, no estaba mal. Aunque no logré matar a Álvaro, maté a don Carlos, lo que, de algún modo, fue también una venganza por paz y por mí mismo. Ya que era así, no pasaba nada por morir. Cuando me arrojaron adentro, varios perros se abalanzaron sobre mí emocionados. El olor a sangre en mi cuerpo los estimuló, comenzaron a lanzarse frenéticamente para matarme. Así que mi final sería morir en la boca de los perros. Realmente era cruel. De repente me arrepentí de no haber guardado esa navaja entonces, al menos podría tener una muerte rápida. Quizás el médico sabía lo cruel que era la gente de la familia Wang, por eso quiso darme un cuchillo para que muriera sin dolor. Pero lo siento, no correspondía a su bondad, y no sé si lo metería en problemas. Después de todo, la aparición inexplicable de una navaja era muy extraña. Álvaro probablemente investigaría a fondo. Pronto ya no tuve ánimo para pensar en estas cosas. Algunos perros me mordieron el muslo, otros el brazo, cada mordisco arrancaba un pedazo de carne. El dolor me hacía desear morir en el acto. La sensación de perder mucha sangre me hacía desmayar. Rápido, muérete, muérete rápido, esto es demasiado doloroso. Capítulo 19, salvado en el último momento. Pero no esperaba que, en ese momento, alguien viniera a salvarme. Alguien ahuyentó a los perros, alguien me sacó de allí. Oí la voz de Ana, parecía muy ansiosa. Rápido, llévenlo al hospital. Estaba un poco confundido. ¿Era esta una nueva forma de tortura? ¿Qué quería hacer? Pero ya no tenía energía para pensar demasiado. Había perdido mucha sangre, perdí el conocimiento sin poder evitarlo. Parecía que siempre era así, débil, herido, sangrando, queriendo morir pero sin poder hacerlo. Parecía que mucha gente hablaba a mi alrededor, hablando de reanimación, de heridas, de que no había salvación, de todo tipo de cosas. Al final, oí la voz de Ana. La oí decirme al oído que me despertara, que volviera a la vida. La encontraba molesta. Quería decirle,
¿acaso no eres tú la que quería que muriera? ¿No es por tu culpa que he llegado a este punto? Pero al final era un inútil, ni siquiera podía morir. Esa gente me despertó. En realidad, despertar o no tenía mucha diferencia, porque estaba ciego, no podía ver nada, mis dos ojos estaban arruinados. Oí la voz de Ana: Javier, tranquilo, todos esos asuntos están resueltos. Ahora estás a salvo, nadie te hará daño. ¿Acaso no eres tú la que me ha estado haciendo daño? Sonreí con ironía. Ana había vuelto, con esa actitud falsa y ridícula. Pero, ¿por qué actuaba así conmigo ahora? ¿Acaso había algo en mí que ella pudiera desear? Ya no. Todo lo que podía dar, todo lo que podía sacrificar, ya lo había dado. Ahora no tenía nada. ¿Por qué se molestaba en perder el tiempo conmigo? Incluso mi vida, ese último valor de uso, ya lo habían exprimido. ¿Qué más podía decir? Pero no esperaba que Ana comenzara a explicar todo lo pasado. Dijo que esa noche, hace 8 años, no había perdido completamente la conciencia, que sabía que don Carlos me había obligado. Pero en ese momento la interrumpí. Me enfurecí, enloquecí, pero no sabía dónde estaba. Miré ciegamente la nada, completamente desesperado. ¿Sabías? ¿Sabías que no fue mi intención violarte? ¿Sabías que me obligaron? ¿Sabías que era para protegerte? Si lo sabías todo, ¿por qué me hiciste ir a la cárcel? Estaba como un loco, histérico, al borde del colapso. Yo creía que entre nosotros había muchos malentendidos, que desde hacía tanto tiempo ella me malinterpretaba. Todavía pensaba en protegerla, en no contarle la verdad de ese entonces, que solo me odiara a mí. Al menos, si se vengaba de mí, ella estaría contenta. Pero ahora me decía que todo el tiempo había sabido lo que pasaba, que lo sabía todo, pero aún así me trataba así. 8 años de prisión, cada herida en mi cuerpo después de eso, en realidad eran intencionadas por ella. Ella me veía sufrir, me veía enloquecer, me veía perderlo todo, pero solo me decía que ella lo sabía, que no necesitaba que yo le explicara. Sabía la verdad, y aún así me lastimaba. ¿Acaso le debía algo? ¿Hice algo mal? No. ¿Por qué lo hizo? Javier, escúchame, déjame explicarte. Las lágrimas de Ana caían a gotas sobre mi mano. No tenía otra opción, en ese momento realmente no la tenía. Si no lo hacía, mi padre me habría abandonado. Así que, para que no te abandonara, no podías desprenderte de las riquezas de la familia Gutiérrez, y solo podías abandonarme a mí. Capítulo 20, el afecto de Ana, resulta que me ama. Lo entendí, de repente, lo entendí todo. Fui a la cárcel, y a cambio, Ana tuvo 8 años de vida lujosa, la oportunidad de expandirse en el mundo empresarial, de crecer poco a poco, y finalmente pisotear a todos los que la despreciaban. Ana me dijo que ya había roto con Álvaro, que ahora Álvaro estaba bajo su control, y que la familia Wand no me haría responsable por haber matado a don Carlos. Si Álvaro quería protegerse, solo podía tragarse el orgullo y aceptarlo. También dijo que, según su plan, originalmente habría tardado un poco más, pero por mí, decidió actuar antes de tiempo, solo para poder salvarme. ¿Entonces debería agradecértelo? Me pareció muy gracioso, y completé automáticamente las verdades que ella no había dicho. Así que antes, cuando me dijiste que te gustaba Álvaro, ¿era mentira? Sí, nunca me gustó. La persona que me gusta eres tú. Ana decía esto, pero a mí solo me daban más ganas de reír. Entonces, ¿puedes decirme por qué, apenas salí de la cárcel, me llevaste contigo, me golpeaste hasta dejarme lleno de heridas, casi sin poder moverme? ¿Y por qué me arrojaste a un orfanato? Quería protegerte. Ana parecía muy ansiosa, su voz temblaba. En estos años, me he expandido demasiado rápido en el mundo empresarial, la familia Wand ya me veía como una espina. Hace 8 años, don Carlos se dio cuenta de que sentíamos algo el uno por el otro. Pensó que serías mi punto débil, así que cuando saliste de prisión, ya te estaba esperando, solo para capturarte en cuanto salieras. No tuve más remedio que adelantarme. Te traté así para que ellos lo vieran. Luego te metí en el orfanato para protegerte, pero no esperaba. Sí, no lo esperabas. No esperabas que hubieran visto tu plan, no esperabas que la gente que dejaste en el orfanato no fuera suficiente, así que me capturaron a mí, y también a Paz. Al pensar en Paz, mi corazón se retorcía de dolor otra vez. ¿Te entristeció la muerte de Paz? No, ¿verdad? Después de todo, para ti solo era un loco, un tonto, algo que te avergonzaba. Como yo, una parte ridícula de tu pasado oscuro, sin importancia, que no merece tu atención, que deberías haber eliminado hace tiempo. No, no es así, simplemente no lo esperaba. La voz de Ana era aguda, pero yo sentía que estaba mintiendo. En realidad, ya no necesitaba engañarme. Un ciego lleno de heridas como yo,
¿qué valor de uso podía tener? ¿Qué fue lo que no esperabas? ¿No esperabas que Álvaro fuera capaz de hacerle daño a un niño? Pero yo veía que ustedes dos se llevaban tan bien, deberías haberlo sabido desde hace tiempo. El bien y el mal siempre dependían de lo que Ana dijera. Ahora decía que no sabía nada, no me lo creía, pero Ana intentaba demostrármelo con urgencia. Decía que don Carlos ya estaba muerto, que Álvaro era solo un niño rico mimado por su padre, sin habilidades reales, que no podía alterar el cielo. Don Carlos también había recibido su merecido, ahora estaba en un centro de cuidados, bajo tratamiento obligatorio. Ahora la familia Gutiérrez estaba bajo su control, y la familia Guan también tenía que someterse a ella. Las dos grandes familias de la ciudad estaban en sus manos. En el futuro, nadie se atrevería a molestarla ni a menospreciarla. Había llegado a la cima como deseaba, nadie se atrevía a decir que era una chica del campo. Tenía todo lo que siempre había querido. Capítulo 21, un afecto tardío y sin sentido. Pero mi madre murió. Dije con calma, mi madre murió por mi culpa, y también por la tuya. Paz murió, también por tu culpa. Y ahora yo también voy a morir. Ana, todas estas personas que fueron buenas contigo, que tenían una conexión inseparable contigo, tu familia, tus seres queridos, todos han muerto. ¿Estás contenta sola? No, no morirás, no morirás. Ana, como loca, agarró mi mano. Pensé en todos estos años, desde que entré en prisión hasta ahora, que deberían haber sido los mejores años de mi vida, pero los pasé por Ana, todos arruinados por ella. Incluso mi madre, Paz, también murieron por su culpa. Mis heridas, mi carne arrancada, mi sangre, mis ojos arruinados, todo por ella. Incluso uno de mis ojos lo arruinó Ana con sus propias manos, el otro lo arruinó su amado. Quería decirle que, ahora que Ana lo tenía todo, ¿no debería vivir su vida feliz? ¿Por qué venía a hablar con un inválido como yo? Ya estaba ciego, ya era un inválido, pero Ana parecía no importarle lo que decía. Claro, después de todo, nunca me había tomado en cuenta. Siempre hablaba sola, con un ridículo sarcasmo. Javier, escúchame, todo pasará, todas esas cosas del pasado pasarán. En el futuro, nosotros dos viviremos bien juntos. Te amo mucho. Te amo desde que tenía 10 y tantos años, hasta este año que tengo 28,10 años enteros. Te amo, solo a ti te amo. Créeme, tus heridas, tus ojos, pueden curarse. Todo esto puede pasar. Te amo, tú me amas, deberíamos ser felices juntos. Todos los que quieran obstaculizarnos deberían morir. Nadie nos obstaculiza, Ana. Suspiré, el dolor constante me dejaba sin fuerzas para hablar, pero aún quería decirlo. Nadie nos obstaculiza. ¿Recuerdas cuando la familia Gutiérrez fue a buscarte? Dijeron que podías regresar o no, dependía completamente de tu voluntad. Si no querías regresar, ese año nosotros dos casi nos podíamos haber casado. Fuiste tú quien eligió regresar y llevarme contigo. La noche que don Carlos te humilló y tu padre te vendió, en realidad deberías haber sabido a qué te enfrentabas. Si esa noche no hubieras llamado a la policía, si me hubieras elegido a mí, enfrentarlo juntos. A lo sumo, habrías perdido todo tu valor para don Carlos, y te habría echado de la familia Gutiérrez. Pero podríamos haber regresado juntos a nuestra tierra natal, como antes, solo que un poco más pobres, pero no te habría dejado pasar hambre. Pero no lo hiciste, en muy poco tiempo tomaste una decisión, me abandonaste, y así fue con todo lo que pasó después. Si había que elegir, yo siempre era el abandonado. Me abandonaste para elegir todo lo que querías, dinero, poder, estatus. Incluso abandonaste a Paz. Tienes todo lo que querías, pero ahora quieres tenerme a mí también. ¿Crees que es posible? Nunca ha habido nada que se pueda tener completo. Esto no está bien, Ana, no está bien. No, todavía podemos ser como antes. Ana apoyó la cabeza en mi pecho. Te curaré, gastaré mucho dinero, buscaré los mejores médicos, iré a los mejores hospitales, seguro que puedo curarte. Entonces tendremos otro hijo, ¿vale? Pero ese hijo ya no sería Paz. Volví a rechazarlo, mi corazón ya estaba muerto. Capítulo 22, hacia la muerte, la última libertad. Lo que Ana me había dicho antes, no sabía distinguir qué era verdad y qué era mentira. Pero sabía que, cuando supo que Paz era un tonto, debió haberse sentido muy decepcionada, muy furiosa, por eso lo abandonó en un orfanato y no quiso saber nada de él. Quizás a Ana le desagradaba Paz, no le gustaba ese loco, ese tonto, pero a mí sí me gustaba, era mi hijo, era mi vida. ¿Cuánto tiempo pasaste con él? ¿Cuánto tiempo pasaste conmigo? ¿Acaso es más importante que yo? No entendía la lógica de Ana. ¿Cómo se le ocurría pedirme que eligiera entre ella y Paz?
Amaba a Paz porque era mi hijo, porque era el hijo de Ana y mío. También amaba a Ana, la amaba muchísimo, pero también la odiaba, odiaba todo lo que había hecho, odiaba cómo me trataba. Después de gritar, la voz de Ana se suavizó. Javier, ¿puedes dejar de hacer berrinches? Escúchame, ponte bien, recupérate, y cuando estés bien, nosotros dos estaremos bien juntos. Esas cosas asquerosas del pasado no volverán a pasar, seremos muy felices. Yo solo quiero a Paz. ¿Puedes devolverle la vida a Paz? ¿Puedes devolverle la vida a mi madre? Ana no dijo nada. Tenía dinero, pero eso tampoco podía hacerlo, como tampoco podía garantizar que yo recuperara la vista. En ese momento, ante mis ojos solo había oscuridad. Mis dos ojos eran dos cuencas sangrantes. Tampoco sabía cuántas cicatrices tenía en el cuerpo. Solo que, desde que salí de prisión, no paraba de sangrar y de herirme. Esas heridas, incluso si sanaban, se convertirían en feas cicatrices, no solo en mi cuerpo, sino también en mi corazón, para siempre, nunca desaparecerían. Ya no quería escuchar a Ana. Creía que había malentendidos entre nosotros, pero ahora resultaba que el malentendido lo tenía yo. Ana lo sabía todo. Era como Dios, con una perspectiva divina, todo estaba bajo su control. Mis heridas, mi sangre, no eran más que una parte de su plan. Ella ascendió pisando mi carne y mi sangre. Y en cuanto al amor, era aún más ridículo. Claro que no me amaba. Si me amara, ¿cómo podría tratarme así? Solo que la gente siempre es codiciosa. Cuando me tenía a mí pero no tenía dinero ni poder, quería dinero y poder. Ahora que tenía dinero y poder, quería a alguien que la amara. Si hoy le diera mi consentimiento, probablemente no me tomaría en serio, probablemente me abandonaría una y otra vez, como antes. Después de todo, con su estatus y posición actuales, ¿qué hombre no podría tener? Jóvenes, guapos y capaces, de todo. ¿Cómo podría apreciar a alguien como yo? Pero Ana parecía haberse enamorado de su papel de enamorada profunda, sin importarle lo mucho que la despreciaba, hablándome sin parar al oído. Al final, no pude soportarlo más y sonreí en silencio. Te he visto en la cama con Álvaro. ¿Por qué crees que seguiría queriéndote? Ana, me das asco. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves a decir eso de mí? Ana parecía furiosa, o tal vez profundamente triste. Pero yo estaba ciego, no podía ver. Ana finalmente salió, cerrando la puerta de golpe. Yo estaba tumbado en la cama, me dolía todo, los ojos, el cuerpo, el corazón, todo me dolía muchísimo. Me levanté de la cama tambaleándome. Ante mis ojos solo había oscuridad. Busqué a tientas con esfuerzo, me caí varias veces al suelo. Quería encontrar una salida, un camino hacia la libertad. ¿Por qué era tan difícil? Asterisco parte 4. Asterisco capítulo 23. Al final del camino, brilla el sol. Quizás cuando la mala suerte llega a su límite, ya no lo es tanto. Encontré un camino, palpé un cuchillo, uno de esos que suelen ponerse en los fruteros. Lo tomé como si fuera un tesoro. Al instante, oí el grito desgarrador de Ana, pero no quería hacerle caso. Temía que me lo impidiera, así que me corté el cuello rápida y limpiamente, igual que cuando maté a don Carlos. Caí suavemente al suelo. Ana se abalanzó sobre mí y me abrazó. Lloraba, parecía amarme tanto. Pero, ¿qué importaba eso? Yo la odiaba, con un odio infinito. Ella me había destruido. En realidad, quería preguntarle, ¿matarías a Álvaro para vengar a Paz? Pero ni siquiera hacía falta preguntar. No lo haría, porque Álvaro todavía le era útil, y Paz simplemente no merecía su atención, igual que yo. Siempre creyó que con dinero podía sanar todas mis heridas, pero era imposible, completamente imposible. Esta vez, realmente morí. No sobreviví contra mi voluntad. Puse fin por completo a esta vida tan triste. Pero resulta que cuando uno muere, se convierte en un fantasma. En realidad, no quería ver a Ana, pero no podía evitar revolotear a su alrededor. La vi enloquecer, la vi suplicar que volviera a la vida, la vi rogarme que la amara. Pero, ¿cómo puede tener éxito rogarle a un muerto? Los muertos no resucitan, los muertos no aman. La vi enfrentarse al imperio comercial que había construido con indiferencia, la vi buscar frenéticamente a Álvaro, diciendo que me vengaría. Pero Álvaro señaló con crudeza la verdad. ¿Acaso la que más merece morir no eres tú? Sí, en realidad no era como Ana decía, que no había salida. Siempre tuvimos una salida. Esa pequeña aldea donde crecimos, una casa vieja, unas cuantas hectáreas de tierra, era nuestra salida. Si ella podía renunciar a todo en la familia Gutiérrez, podíamos irnos. O podíamos ir a otra ciudad a trabajar y ganar dinero, vivir modestamente. Hay tantas personas comunes en el mundo, no todos nacen con una cuchara de plata en la boca, se puede vivir una vida ordinaria. Pero Ana no podía soltarlo, no podía soltar todo lo que tenía en la familia Gutiérrez.
Aunque allí nadie la trataba como a una persona, había riqueza y lujo. Así que, una y otra vez, eligió abandonarme. Luego, accidentalmente, causó la muerte de mi madre, la muerte de Paz, y al final, yo ya no quería vivir. Entonces, finalmente se dio cuenta de que estaba completamente sola, y deseaba que todo volviera a ser como antes, cuando nada había pasado. Quería que volviera a la vida, pero yo no podía volver. Ante las palabras de Álvaro, Ana finalmente enloqueció. Mandó capturar a Álvaro y, sorprendentemente, lo mató con sus propias manos. Supuse que era su manera de vengar a Paz. Pero en el siguiente instante, ella tomó ese mismo cuchillo y lo clavó en su propio cuerpo. Esta mujer, cuando se volvía cruel, también podía lastimarse a sí misma. Claro, yo también. La vi caer al suelo, mirando hacia el vacío. Javier, me equivoqué, espérame, ya no te esperaré. Corrí hacia adelante. El infierno, el reino de los muertos, no quería volver a verla. Me daba demasiado asco. Asterisco capítulo 24. Después del renacimiento, otra posibilidad. Pensé que al final del camino estaría el infierno, la sopa del olvido, el puente de la amnesia, o la reencarnación, comenzar el ciclo de la vida. No esperaba que, al abrir los ojos, hubiera vuelto a cuando tenía 12 años. En ese entonces, mi madre todavía era joven. Fuimos juntos al mercado y en el camino nos encontramos con una niña. Estaba sucia, flaca y pequeña, lloraba con la cara roja, diciendo que se moría de hambre. Esa niña, yo sabía que era Ana. Resulta que había renacido, había vuelto al momento en que todo comenzaba. Había vuelto al momento en que Ana decía que, si no me la hubiera llevado, la familia Gutiérrez la habría encontrado y habría regresado antes para ser una señorita. Ja, 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 qué bien, todo como ella deseaba. Mi madre dijo, ay, ¿de quién será esta niña? Qué pena. Vámonos, su familia vendrá a buscarla. Tomé a mi madre del brazo y pasamos junto a Ana. Esta vez no quería conocerla, no quería meterme en lo que no me importaba, no quería involucrarme en el karma ajeno. Unos días después, mi madre me contó que esa niña se había congelado hasta morir en el camino. Mi madre suspiró con tristeza, al fin y al cabo, tenía un corazón compasivo. Si lo hubiera sabido, la habríamos llevado a casa. ¿Cómo pudo morir así? No dije nada. Si no moría, el que moriría sería yo, su hijo. Le serví otro plato de comida a mi madre. Mamá, come. Después tengo que hacer la tarea. Era una familia pobre, tener una boca más que alimentar no era tan sencillo. Cuando Ana llegó a mi casa, yo solía comer menos en cada comida, porque Ana era la que yo había traído. Más tarde, la familia realmente no podía mantener a 2 niños en la escuela, así que yo dejé los estudios para que Ana pudiera estudiar. Como ella era más pequeña, una niña que saliera a trabajar no ganaría mucho dinero. Lo más importante era que sus calificaciones eran mejores que las mías, era más inteligente que yo. Pero luego se demostró que todo el esfuerzo invertido en Ana no tenía sentido, era una desagradecida. Esta vez, sin la carga de Ana, quizás podría terminar la secundaria sin problemas, tal vez incluso ir a la universidad. El futuro era prometedor, todo aún estaba por venir. Lo que no sabía era que mi renacimiento a los 12 años fue, en realidad, un deseo de Ana. Ella esperaba volver a un momento en el que todo aún tuviera remedio. Originalmente quería volver a cuando tenía 19 años, para rechazar regresar a la familia Gutiérrez. Pero no esperaba que el destino nos hiciera volver a cuando tenía 8 años. Solo que en ese momento no tenía control sobre su cuerpo, solo podía mirar. Mirar cómo me alejaba de su lado, como esta vez yo la rechazaba. Ella supo que yo también había renacido, y que esta vez no la quería a ella. Así que solo pudo ver cómo se dirigía hacia su destino original, morir congelada, de hambre, sin una buena muerte. Quizás solo haciéndola experimentar todo esto realmente, entendería lo doloroso que fue cuando mi madre murió injustamente, lo doloroso que fue cuando Paz murió injustamente. Solo haciéndole saber todo lo que había hecho, entendería en que se había equivocado. Pero todo esto son cosas del futuro, que ya no tenían que ver conmigo, y a mí no me importaban. Asterisco fin.